Estás escuchando Falta en Vido, el magazine de los domingos por Radio M, junto a Guillermo Acrich, Federico de Cailiet y Luis Moro. Qué bien que la estamos pasando y se nos van acabando los minutos en esta mañana de domingo, camino al mediodía, como siempre nos gusta decir, y a la parrilla. Hay que ver qué tenemos preparado hoy. Un asadito por ahí. Y eso me gusta. Sí. Eso me gusta. Hay que aprovechar, pero no hay que abusar tanto de fin de semana largo, ¿viste? Bueno, vamos a hablar de educación ahora, ¿te parece? Sí, vamos a hablar de las universidades en Argentina. Un tema muy interesante, ¿no? Porque lo que se produce en las universidades, todo el conocimiento que aporta, por ejemplo, al desarrollo científico del país y también al sector servicios, ¿no? Con los profesionales interviniendo en distintas ramas de la economía del país, de la vida cotidiana del país. Es muy importante lo que generan las universidades, y vos sabés, Federico, que hace muy poco tiempo se puso en vigencia, entró en vigencia el convenio colectivo de trabajo de los docentes universitarios. Es el primer convenio colectivo de trabajo en América Latina. Es un hecho histórico para destacar, que viene a regularizar la situación laboral de los docentes, que son un engranaje muy importante en esto que hablábamos recién. Y estamos en comunicación con Mariana Carbinati, que es la titular de la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional del Litoral, para charlar sobre este tema. Mariana, buen día, ¿cómo estás? Hola Luis, buen día, bien, gracias por el contacto. No, por favor, ¿qué reflexiones se te vienen a la cabeza hablando de este tema? Bueno, a ver, en primer lugar, algo que dijiste que es un hito histórico, ¿no? Es decir, haber logrado nuestro primer convenio colectivo de trabajo, el primer convenio colectivo de trabajo para docentes universitarios y preuniversitarios en Latinoamérica, no es un dato menor. Obviamente que es el fruto de muchos años de lucha, de idas y venidas, y aún hasta de resolución de las propias contradicciones hacia dentro de la universidad, y que tenemos los involucrados en esto, los docentes, pero que bueno, viene a poner una regulación en las relaciones laborales hacia el interior de la universidad, y yo también me animo a decir que cambia inclusive las relaciones de poder, ¿no? No nos olvidemos que previo al convenio colectivo de trabajo, si bien había cuestiones generalizadas como el salario que se fija a nivel nacional y es único para todos los docentes, no así con las relaciones, el resto de las cuestiones que tienen que ver con las relaciones laborales y que son tan importantes, y por citar algunas, régimen de licencias, disímiles de norte a sur y de este a oeste en el país, sistemas de contratación, es decir, sistema de estabilidad y permanencia en la universidad, es decir, el único sector que somos sometidos a evaluaciones continuas, y dependiendo de los resultados de esas evaluaciones, que solamente alguien en un sentido muy positivista puede pensar que sí o sí siempre van a ser de buen resultado. Bueno, todas estas cuestiones introducen, como te decía, nuevas relaciones laborales y nuevas relaciones de poder hacia el interior, lo que por supuesto va a demandar un trabajo inmenso para poder poner en funcionamiento este convenio colectivo de trabajo, pero que ya es un paso fundamental tenerlo y poder estar trabajando en él. Sobre esto que decís, Mariana, hay que aclarar que cada universidad negocia, ¿no? En cada distrito del país, en cada universidad se negocia el convenio colectivo de trabajo, ¿no? A ver, se negocian determinadas cuestiones. Hay algunas que no son negociables, que ya están fijas y establecidas. A ver, por dar un ejemplo breve, régimen de licencias, justificación de inasistencias y demás. Eso es único, igual para todo el mundo, no se negocia. Claro. Es decir, tenemos ahora, nosotros éramos un sector de los trabajadores que teníamos en la Universidad Nacional del Litoral solamente 30 días de licencia anual ordinaria, y en enero. No teníamos posibilidad
elegir la fecha, ni de por antigüedad, como en el resto de los sistemas de trabajo, ¿no? Donde, bueno, a medida que uno avanza en antigüedad, avanza el número de días de licencias. Bueno, eso ahora se modificó. A partir de los 15 años de antigüedad gozamos de más días de licencia anual ordinaria, con algunas características de cómo tomarlas y coordinarlas, porque también tiene que ver con la dinámica de nuestro trabajo, pero eso es, y no hay que negociarlo, eso hay que aplicarlo. Ahora sí, por ejemplo, hay otras cuestiones tales como la regularización de los docentes interinos, que las universidades nacionales están plagadas de docentes interinos. Sí, sí. Es decir, docente interino, para aclararlo en pocas palabras, es aquel docente que a través de algún mecanismo ha sido designado en su función, pero no ha sido confirmado con el mecanismo que está fijado en el convenio colectivo de ingreso a la carrera docente, que es el concurso abierto, público, de antecedentes y oposición. Bueno, la pregunta a esto y esto, ¿en qué importancia tiene para el docente? Bueno, tiene varios puntos, ¿no? Por un lado, el ser interino priva al docente de la participación de la vida política de la universidad, lo cual no es un tema menor, aunque por ahí no se entienda o no se acepte de esta manera. Por ejemplo, la elección de las autoridades. Exactamente. Nosotros, las universidades nacionales, se gobiernan por sí mismas, tienen sus órganos de gobierno, los consejos directivos en las facultades y el Consejo Superior, y son estos órganos de gobierno los que toman las decisiones fundamentales, y la Asamblea Universitaria. Para poder acceder tanto a elegir como a ser elegido, la condición, y esto sigue siendo así en muchas universidades, es ser docente ordinario, es decir, haber ingresado a la carrera docente por un concurso. Bueno, nosotros, tanto en esta universidad como en el resto de las universidades, contamos con un número pero enorme de docentes que son interinos. Algunos ya se han jubilado y se jubilan como interinos, pero no solo eso, sino que también hay una inestabilidad laboral porque las designaciones interinas se renuevan año a año. Claro. Es como que todos los años uno no sabe si va a seguir o no en el puesto, ¿no? Entonces, bueno, estas cuestiones que tienen que ver con que con una antigüedad mayor de 5 años hay que buscar negociar los mecanismos para regularizar, eso sí se debe discutir en cada paritaria local, como vos bien decías, en cada universidad, con él o los gremios que tienen ámbito de operación en esa universidad, ¿no? Ahora, esta ruptura con la inestabilidad, por así llamarlo, ¿cómo beneficia el proceso educativo en sí? Bueno, a ver, yo creo que en un sentido muy amplio, nosotros siempre hemos dicho y defendido la cuestión de la estabilidad laboral como un elemento esencial para el mejoramiento de la calidad de la educación y de la enseñanza, y por tanto de la producción de conocimiento, porque está claro que si un trabajador vive pendiente de si el año que viene va a estar o no, es muy difícil el involucramiento o el poder pensar o imaginarse que está en un equipo de investigación y que el año próximo puede dejar de estarlo, ¿no? Claro. Todo esto también repercute de alguna manera directa o indirecta en lo que es la enseñanza y por lo tanto en los resultados que uno espera de esa enseñanza, o mejor dicho, de ese proceso que es la enseñanza-aprendizaje, porque no van separados. Así que para nosotros consideramos que el hecho de la estabilidad laboral, que aún no es total como nosotros la pretendemos, pero bueno, seguiremos trabajando para llegar a ese punto, creemos que ha sido un gran avance y que va a redundar en todas estas, en otros aspectos que no tienen solo que ver con la estabilidad laboral del docente y su posibilidad de conservar su trabajo, ¿no? Que no es un dato menor. Claro. Que no es un dato menor. Y me parece también que esto del convenio colectivo de trabajo pone, al menos eso pienso, pone sobre la mesa una discusión central, y que es una discusión que creo que no está dada del todo, que es sobre la autonomía universitaria, ¿no? Es decir, el término autonomía universitaria es discursivamente muy usado. Ahora,
muchas veces con un sentido utilitario, depende de quién usa la palabra autonomía. Y yo digo, cuando digo autonomía, no pensada meramente en un sentido parcial de la posibilidad de la universidad de darse a sí misma sus propias normas político-institucionales de funcionamiento, lo cual es valiosísimo, sino también y como cuestión de fondo en el sentido más profundo de la posibilidad de darse a sí misma sus propias pautas de pensamiento, sus propias normas para conocer y sobre todo para qué conocer. Sí, sí. Porque de aquí deriva otro tema fundamental que es el rol de la universidad en la sociedad, a eso iba, ¿no? Ujú. ¿Para qué, digamos? ¿Para qué es todo ese conocimiento universitario? No solo cómo conocer, sino para qué conocer. Y digo esto digo que es una discusión que no ha sido abordada completamente y que ni siquiera nace con la reforma universitaria del 18 en la Argentina, un fenómeno muy rico y demás, que una de los estandartes es la autonomía universitaria, sino que, bueno, ya Kant hablaba de la crítica de los viejos modos heterónomos de conocer, de la crítica de los presupuestos y de los prejuicios, de los saberes establecidos, que había esos saberes establecidos que eran fueron originados en el racionalismo europeo, ya estamos hablando del siglo XVII. O sea, me parece que una vieja cuestión que sigue siendo una cuestión nueva en tanto y en cuanto hay que abordarla y no defender la autonomía como privilegio de una institución de permanecer cerrada dentro de sí misma, ¿no? Claro, claro. Como si el exterior la amenazara. En esto de discutir el exterior, digamos, la relación de la universidad, del conocimiento, la función de los profesionales en una sociedad, bueno, estaba pensando mientras te escuchaba, Mariana, y bueno, en esta semana que pasó, que estuvimos en el Congreso, el 30º Congreso de Medicina General, los médicos generalmente hablan de determinantes sociales de la salud para explicar los procesos de salud de enfermedad, y bueno, en esto tiene mucho que ver la matriz productiva, ¿no? No solamente en los procesos de salud de enfermedad, sino en la vida de una sociedad, ¿no? En la economía de una sociedad, y bueno, cómo aporta. El debate me parece pendiente es qué tipo de matriz productiva tiene que ayudar a construir el sector universitario nacional, ¿no? Exactamente, bueno, y eso me parece, creo, ¿no? O sea, eso se podría abordar desde muchísimos aspectos, pero me parece que un eje central es que, a ver, la universidad está claro que no puede ser solo productora de conocimiento instrumental, ¿no es cierto?, ni mucho menos a demanda. Muchas veces con bastante liviandad se cuestiona para qué se estudia algo tan abstracto. Bueno, la vieja discusión entre la ciencia pura y aplicada, entre el conocimiento útil y el conocimiento que no sirve, que yo diría, bueno, desde dónde uno se puede posicionar para decir qué conocimiento es útil y cuál no. Claro, seguro. Porque además habría que preguntarse útil para quién. Sí. Porque bueno, cada uno ve el mundo desde su perspectiva y desde su quinta, pero digo, como universitarios tenemos el deber, ya casi la obligación de poder ampliar esa mirada, ¿no? Pero justamente esto, ¿no?, de cuestionarse el sentido de la universidad y esa relación con el entramado social, que en definitiva es la que le da sustento y fundamento. Claro. Y su relación también, yo acá iría un poco más allá, y la relación de la universidad con el Estado, porque más allá de que la universidad en la Argentina es pública y gratuita y está financiada en parte por el Estado, a veces no es muy clara la relación, ¿no? Y esto lo relaciono también con esto de la autonomía, porque a veces, sin sentido o como eslogan vacío, la universidad debe ser independiente de los gobiernos de turno, cosa que es totalmente cierta y comparto, ¿no? Ahora, una cosa es ser independiente del gobierno en tanto y en cuanto no ser servil o responder a los intereses que... Ahora, sí creo que la universidad, así como ha proliferado en su producción de conocimiento a demanda para las industrias privadas, para las empresas privadas, también debería replantearse su relación con el Estado
en profundizar conocimiento, y no solo científico, sino también conocimiento científico de ciencias duras, me refiero, sino también científico de las ciencias sociales, para avanzar en cuestiones, en problemáticas que tienen que ver desde la pobreza, desde la calidad de vida de determinadas regiones donde se llevan adelante determinadas prácticas industriales, me viene a la cabeza ahora megaminería, fracking, etcétera, etcétera, porque creo que eso es ineludible, el compromiso de la universidad con esa cuestión, ¿no? Y no tomarlo como que, bueno, no, si viene una propuesta del Estado para estudiar determinadas cuestiones no se puede hacer porque sería depender del Estado, pero nadie cuestiona la dependencia, entre comillas, que hay cuando una empresa privada solicita a una universidad un estudio, paga por él y a veces hasta dirige las líneas de investigación, ¿no? Uh-huh. Sí, sí, sí. Entonces en eso me parece que es una cuestión que también queda pendiente, y sobre todo discutir hacia adentro de la universidad. A ver, cuando digo hacia adentro, insisto, no es pensándonos en forma endogámica, todo lo contrario, digo hacia adentro porque tenemos muchas contradicciones hacia adentro, ¿no? Y poder sacar hacia afuera estas cuestiones y poder ir construyendo ese modelo productivo del que vos hablás, que tiene que venir como propuesta política, pero que también tiene que ser enriquecido con una propuesta académica, si querés llamarle, ¿no? Todas estas aristas las vamos a retomar en otro encuentro, seguramente. Sí, te queremos agradecer, estamos llegando ya al mediodía en el último tramo, pero ha sido muy buena esta charla, y está el compromiso para seguirla, Mariana, ¿te parece? Cómo no, cuando ustedes gusten, para mí también un placer y les agradezco mucho. Y que tengan un buen fin de semana. Igualmente, buen fin de gracias, semana. Mariana. Mariana Carminati, en contacto con nosotros de ADUL, en este Falta en Vido que ingresa en el último tramo.